Hola amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en este espacio de opinión de Comuniqué Channel como todos los martes y agradezco a mi amigo y compañero Rodolfo González Crespo. Hola, Yasmín, que me acompañe en este escenario para platicar de política que está la a política, todo lo que da. Nacional, local, los informes de alcaldes, vienen los informes de alcaldes, ya casi un año de gobierno de los alcaldes, en unos días más, un año más del gobierno estatal y el gobierno federal también, pero igual también, ¿sí? Pues ahí se va el tiempo. Senado, Así es. la Cámara de Diputados igual, un año. Los alcaldes ya de hecho ya empezaron a rendir su informe, los 106 alcaldes. Veremos la próxima semana, a finales de este mes, al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, que va a rendir su primer informe de gobierno. También tenemos que esta misma semana el PRI y el PAN finalmente decidieron sus liderazgos, tanto municipal como a nivel nacional, del PRI y del PAN. Y bueno, pues aquí lo que llama la atención esta misma semana, el día de ayer se desató tremenda hecatombe política en el seno del Senado de la República entre Ricardo Monreal, que es este político zacatecano, que controla supuestamente la coordinación de senadores de Morena en el Senado de la República, y el líder del Senado de la República, Martí Batres, ambos del partido Morena, se andan disputando el liderazgo interno en el Senado de la República, y esto pues no es bueno, Rodolfo, porque en la política los pleitos no abonan mucho, ¿no? De alguna manera, Martín Batres y Monreal, ambos del partido Morena, izquierda, los dos, han estado creo que en el PRD, si no me equivoco, también. De ahí vienen, los dos han estado en corrientes diferentes dentro del antiguo PRD. Cuando eran los chuchos, ¿te acuerdas? Y la nueva izquierda. Ándale, habían sus corrientes. En el PRD había no corrientes, tribus. Así lo decían ellos, porque se daban hasta con la cubeta. Parece que no han perdido esa escuela, ¿no? Y Martín Batres le suena la campanita de la reelección, ¿sí? Y es que esta administración de Morena ha sido un poco cuestionada, porque parece que como que le gusta el tema de la reelección. Ya ves, por ejemplo, el gobernador de Morena, de Baja California Norte, que quiso ampliar su gobierno. De 2 años a 6, ¿no? De 2 a 6, y bueno, ha estado muy metido el tema de la reelección, y es que en el Senado de la República la tradición hasta hoy es que no hay reelección, sino cada año se nombra a un nuevo presidente de la mesa directiva. Y al parecer, pues era la palabra de Monreal que ya había dado para que esto ocurra. Y bueno, pero pues Martín Batres quería reelegir. Igual están en la Cámara de Diputados, donde en ambos casos, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, son manejadas integralmente por Morena, por su mayoría que obtuvieron en las elecciones del 2018. Y bueno, Dolores Padierna, que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. Otra que definitivamente tiene razón. Que es ahorita vicepresidente de la Cámara de Diputados, tampoco quiere que rote que gire la dirigencia de la Cámara de Diputados. Quieren que permanezcan ellos un año más, y si puede los 3 años de... Sí, hay una propuesta de ella de que en vez de que haya una nueva mesa directiva conformada por otros partidos, como es tradición, y esta tradición se ganó por ahí de 1980, precisamente con la llegada de la mayoría no priista en esos años. Y por cierto, Porfirio Muñoz Ledo encabezaba ese primer congreso donde no tenía el PRI mayoría, y por primera vez se inauguró, digamos, que esa nueva era, pero
pero da vueltas la historia y cuando les toca a ellos hoy, ya no quieren. Pues ya no quieren, Claro, quieren ese porque antiguo ahorita, sistema, pues, ¿no? en el Quieren una escenario, reelección claro, de ellos mismos, el ¿no? escenario les cambió. Morena es el partido mayoritario como lo fue el PRI en esos Así años es. 80 que tú hablas. Y bueno, también recordemos que en esa época los priistas no querían que esto girara, Así es. sino que ellos fueran mayoría. Bueno, Ellos tengan siempre el poder. eso, mi querido Rodolfo, Será es la como- naturaleza humana. No, aparte de la naturaleza humana que existe, que es real, lo que pasa que es el síndrome de la política, ¿no? Es el poder, del ¿no? poder por el tener el poder mismo, Así ¿no? es. Que es importante. Que de hecho, eso es lo que está pasando entre Martí Batres y Ricardo Monreal. Están buscando el poder por el poder mismo. Oye, y para posicionarse también ellos mismos. lo que tú decías, Dolores Padierna, que es tía del juez, del juez Felipe de Jesús Delgadillo es Padierna, sí. quien está viendo el caso de la ex secretaria de Sedato y Sedesor, Rosario Robles, ¿sí? Este juez le impone a Rosario Robles, digamos que la máximo, el tope que le podía poner, que es, en pocas palabras, meterla a la cárcel por una circunstancia administrativa. Que incluso ¿sí? la demanda, la denuncia que se le sigue no es considerada como grave, que amerita inmediatamente encarcelamiento. Así es. Se le pudo retirar el pasaporte para impedir que salga del país. Se le pudo poner un brazalete. Un brazalete, efectivamente, o simplemente una fianza y considerar que tendría que estar obligada a ir todos los fines de semana a firmar al juzgado. Pero al parecer los comentaristas y muchos analistas políticos recuerdan el pasado de Dolores Padierna y de Rosario Robles cuando las Fueron dos amigas. estuvieron amigas primero cuando estuvieron en el PRD, Sí, que era su amigas, partido, claro. y posteriormente dentro del PRD igual, cuando tuvieron el enfrentamiento entre... Por sus maridos y por sus parejas. sus parejas, ándale, Por exactamente. ejemplo, Dolores Padierna estaba casada como hasta ahora con aquel famoso René Bejarano. El señor de las ligas, ¿te acuerdas? Que era secretario particular e incondicional en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y Dolores Padierna era muy amiga de Rosario Robles, quien en ese momento era la jefa de gobierno de lo que fue la Ciudad de México. Así es. Del DF en esa época, por decisión de Cuauhtémoc Cárdenas, que sale del gobierno del DF para buscar la candidatura presidencial en el 2006. Hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Pero fíjate, no estamos hablando de mucho tiempo. ¿Eh? No. Yo creo que vamos a una pausa, ¿no? Y regresamos. Para garantizar que Mérida siga siendo la ciudad más segura del país, creamos el programa Guardaparques, que te permite disfrutar con seguridad los espacios públicos. Con Casa Segura, más de 280,000 viviendas están aseguradas contra robo e incendio. Cumplimos nuestra promesa. Y para beneficio de niñas, niños y jóvenes, diseñamos Policía Educativa, un programa que promueve diversas acciones de prevención. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renán Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante. Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Bien, ya estamos de vuelta hablando de muchos temas noticiosos en el país y en Yucatán. Y bueno, decías que lo del Senado de la República es importante, pero bueno, en el fondo del asunto es que no es agradable saber que el partido que gobierna ahorita este país y que controla de alguna manera, Rodolfo, la cuestión
de impacto social, mediático, económico, político y social de este país, pues están metidos en una jarana de en una pleito, guerra, ¿no? en una guerra intestina de poder, porque Morena, al no tener adversario político, están peleándose entre ellos, ¿sí? Lo que vemos en el Senado con Martín Batres y ¿cómo se llama? Y su compañero. Ricardo pues, Monreal. Ricardo Monreal, pues esto nos muestra, ¿no? Y vemos que van a tener ellos una elección en noviembre, si no me equivoco, por ahí del 20 de noviembre van a tener ellos una elección donde van a renovar la dirigencia nacional, y también ya vemos duros golpes entre Jacob Polensky, que es la presidenta, y la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. Sí, Berta Luján, que es la mamá precisamente de la secretaria del Trabajo. Fíjate. Entonces, sí. todo queda, digamos, en familia. Y esto que pasa en el pero Senado es muy reflejo revuelto, de eso. ¿no? Así es. Eso que pasa en el Senado son dos grupos de Morena que se están enfrentando. Lo que está pasando en el Senado es reflejo de lo que está pasando a nivel nacional en Morena. Recordemos que aquí mismo en Yucatán hay pleitos. Sí. La dirigencia estatal de Morena no está muy de acuerdo con el delegado que puso el gobierno federal del país acá en Yucatán. El superdelegado. Exactamente. Entonces, esas fricciones no son exclusivas a nivel central, sino se están dando con varias vertientes en el país. Donde también hubo, Yasmín, igual un fuerte sacudón, yo diría un terremoto político, es precisamente en el PRI, donde terminando las elecciones, resultando ganador el candidato del vecino estado de Campeche, Alito, Ivonne Ortega descalifica a esas elecciones y señala como que el ganador, en este caso, Alito Moreno, es producto de un fraude, producto de de lo peor del PRI, y precisamente por eso argumenta su salida del PRI. Dice, para no afectar a los que se quedan, porque los correligionarios que se queden, ella deja ver, los van a atacar y los van a despedazar. Bueno, lo que tú estás diciendo, Rodolfo, es que lamentablemente ahorita los partidos políticos, ya hablamos de Morena, estábamos hablando de lo que fue la elección del PRI, que hay una ruptura total. Primero se va José Narro del PRI, es ahora correcto. Ivonne Ortega Pacheco, y bueno, Alejandro Moreno Cárdenas dice que aún así piensa recomponer ese partido y regresar al poder. De hecho, su nuevo eslogan de campaña es regresaremos, ¿no? Sí. Esa es la idea. Bueno, y en el caso, también hay que decirlo, del Partido de Acción Nacional, pues habrá que ver cómo sale su Consejo Estatal Nacional. Esta semana. Esta semana. Esta semana son los trabajos del Consejo Estatal, en donde van a elegir consejeros nacionales, consejeros estatales. Ya la semana pasada hubo elecciones para comités directivos municipales. Posteriormente, a eso del 21 de septiembre, va a haber una asamblea nacional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Yo te quiero decir que es muy probable que haya modificaciones a sus propios estatutos. Eso a nivel nacional. A nivel nacional. Y eso para fortalecer, yo creo que Marco Cortés está en la dinámica de que quieren presionar tanto para asomar ya como un verdadero partido de oposición ante lo que está pasando en Morena, ¿no? Así es que el PAN tiene que hacerlo obligadamente, ¿no? Pues tiene la oportunidad de ser el partido de oposición ante la circunstancia que se está Rodolfo, dando. Los demás partidos se están volviendo en forma inmediata en satélites de Morena. Sí. Tú fíjate del PES. El PAS. El PES, que es el partido El PT. El PT también. El Verde. Así es. Y el Movimiento Ciudadano. Bueno, el Movimiento Ciudadano ya hay cierta ruptura, ¿no? Porque no estuvieron de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, aunque lo apoyaron tentativamente por esa cuestión de la gasolina. Tú fíjate los promocionales que está sacando ahorita el Movimiento Ciudadano y dice, no te arrepientas de haber votado por López Obrador, pero sí exígele que cumpla lo que ofreció.
y ofreció bajar el precio de la gasolina y no la ha hecho. Ahí están mis votos, Así dice es. Movimiento Ciudadano. Esa es su campaña que tienen a nivel Oye, nacional. y a nivel nacional, entiendo que en el estado de Jalisco hubo un medio acuerdo entre Morena y Movimiento Ciudadano con el gobernador de Jalisco, y al parecer ahorita están muy enfrentados el gobierno de Jalisco con Morena en el estado de Jalisco. O sea, hay mucho enfrentamiento en ese gobierno donde en algún momento parecía que hicieron alianza. ¿Sí? Pues sí, eso, o sea, estamos viendo que todos los partidos políticos y las presuntas alianzas pues están como, digamos, como en arepa, porque no están muy firmes, y obviamente esto pues habla de que hay una situación complicada, sobre todo por la propuesta esta que lanzó el mismo presidente de la República, mi querido Rodolfo, de descontar o reducir o excluir el presupuesto que reciben los partidos políticos en un 50%. Pero tanto el PRI como el PAN ya respondieron que esto es una maniobra para asfixiar a los partidos políticos de oposición y que no tengan recursos para moverse. Sí. Y Es eso asfixiar sería, a sus contendientes. y eso sería de alguna manera, guste o no dicho así, una actitud de agresión contra la democracia. Vaya, la democracia cuesta, lo sabemos, ¿no? Sí. Pero hay otra cosa más delicada. Estaba yo platicando en días pasados con la diputada federal Dulce María Sauri, que ella es del PRI y es doctora en historia, y nos decía que ella estaba consultando algunos estudios realizados sobre la democracia, no solo en Latinoamérica, sino en Europa, en los Estados Unidos, y decía que por lo general uno piensa que cuando llega a cierto estatus democrático en un país, lo que sigue es seguir avanzando. Y ella hace un análisis muy inteligente, pero también muy preocupante, mi querido Rodolfo, donde habla que no es así, que cada país que llega a cierto nivel democrático, lo que sigue es ir para atrás. Y lo que está pasando en esos países donde han llegado a cierto estatus democrático es que luego hay visos de autoritarismo y de tiranía. Y esto pudiera ocurrir Es un México. efecto de montaña, entonces, lo que sube Baja. y luego empieza a bajar, ¿no? O sea, Así es. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando Claro. de más información para ustedes. Gracias. No nos dejen. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Para garantizar que Mérida siga siendo la ciudad más segura del país, creamos el programa Guardaparques, que te permite disfrutar con seguridad los espacios públicos. Con Casa Segura, más de 280,000 viviendas están aseguradas contra robo e incendio. Cumplimos nuestra promesa. Y para beneficio de niñas, niños y jóvenes, diseñamos Policía Educativa, un programa que promueve diversas acciones de prevención. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Ya estamos de vuelta, amigos, y bueno, te decía Rodolfo también, hablando de partidos políticos, pues esperemos ver cómo aterriza esto, sobre todo que se fortalezcan y bueno... Y los efectos en el estado de Yucatán, Yasmín, porque estos acontecimientos nacionales, estarás de acuerdo, impactan al estado de Yucatán, que no somos una isla, aunque muchos todo el país, lo ¿no? piensen así.
Por ejemplo, el caso, yo me quiero detener, el caso de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, al final es una protagonista, es una activista importante, tiene un peso político importante dentro del PRI estatal. Aunque de alguna manera, los números en esta última elección pues no le fueron favorables. Yo diría, le pasaron la plancha y creo que hasta abusaron, ¿sí? De forma lo terrible fue que exagerada, incluso, vaya. ¿Sí? Lo terrible fue que incluso acá en Yucatán no ganó. Por eso, pero a lo mejor, vamos, creo que se les pasó la mano, ¿no? O sea, no a los... Estás hablando de algo programado, algo ¿no? programado, vamos, se les pasó la mano. Y eso no se hace hasta los adversarios. En política ya no hay ese respeto. Está ocurriendo como en antaño, recordemos que entre familias de la delincuencia se respetaban y ahora ni eso, ¿no? O sea, como que se están dando unos cambios bruscos muy yo recuerdo que habían formas, ¿no? Y habían códigos no escritos que se respetaban. Hoy se les pasó la mano. Bueno, y hablando de respetar, digamos que las redes sociales, hay algo que ocurre, son maravillosa herramienta tecnológica para informar, para crecer, para avanzar, pero también son un riesgo cuando son utilizadas en forma equivocada. Y esto viene al caso porque hace unos días hubo una marcha a nivel nacional de mujeres que protestaban porque pues hay violaciones, hay acoso, hay hostigamiento y hay violencia en general contra las mujeres. Sin embargo, en esa marcha, un grupo de esas mujeres cayó precisamente en la violencia al hacer pandillerismo prácticamente en la marcha. Y a raíz de esto... Que no son todas las mujeres, No son todas, y finalmente días después ya quedó de manifiesto que hubo gente infiltrada allá, que la intención fue desautorizar precisamente esa marcha y bueno... Oye, Yasmín, no sé qué te parezca, pero también yo creo que las mismas mujeres deberían de desautorizar o no estar de acuerdo, no sé qué palabra adecuada utilizar, de ese tipo de cosas que afectan inclusive al movimiento, ¿no? O sea, como esto de pintarrajear y dañar monumentos históricos. Por ejemplo, es una lástima ver cómo lo quedó del Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia, tienes toda la razón. Bueno, se salió de control de las manos, como muchos casos. Aquí en Yucatán vimos un caso muy llamativo cuando un individuo que trabajaba en la Fiscalía General del Estado, pues incendió las redes al poner en su red social de Facebook que debería pasar una pipa llena de gasolina e incendiar a esas mujeres que estaban protestando. Y finalmente logró incendiar, pero las redes sociales en su contra. Este asunto no solo lo publicamos en nuestro portal informativo desde el balcón, en Rodolfo, sino que además pues propició que el gobernador del estado, Mauricio Vila, interviniera y vía Twitter el mismo domingo en la noche dio a conocer que ante esta situación su gobierno nunca ha apoyado este contrasentido en la violencia hacia las mujeres, sino por el contrario, en la protección, prevención y apoyo a las féminas. Y bueno, anunció que fue de baja este empleado en forma tajante e inmediata. Y debo decirte que creo que estuvo bien, porque no solo se trata de el respeto hacia las mujeres y también el respeto hacia los hombres, sino que estás hablando de un servidor público, que además en su red social decía Fiscalía General del Estado, entonces ya no solo hablas de una persona, sino hablas de una institución, ¿no? Claro, que tiene, vamos, injerencia en decisiones. Muy lamentable la situación de parte, o sea, desafortunado el comentario de, se me antoja que lo hizo hacia el calor de... Yasmín, también con aquí ligereza, hubo ¿no? protestas igual, con visos de violencia. Sí, y también. todo. Oye, las chavas ahí se encueraron el dorso y bueno, estuvieron en la plaza. ¿Tú crees que este movimiento va a ir aumentando,
el tema de la violencia en este tipo de marchas? Yo creo que sí. Si no hay mecanismos que permitan de alguna manera controlar esa situación, yo creo que sí puede, de hecho ya lo estamos viendo, salirse de control. Lo que pasó en la Ciudad de México el viernes pasado y lo que pasó aquí en Yucatán también, pues deja de manifiesto que sí puede haber visos de violencia. Aquí en Mérida, en esa marcha, que finalmente había cánticos y estaban marchando y protestando con carteles, luego llegó un individuo y les reclamó, y se armó ahí un zipizape entre las mujeres acá en Mérida. O sea que este tipo de manifestaciones de alguna manera polarizan y sí es delicado, ¿no? Yo creo que alguien tiene que buscar un mecanismo también para, digamos, proteger este tipo de manifestaciones, ¿no? A riesgo de que pudiera, pues, derivar en cosas más graves, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Que realmente lo que realmente, y lo decimos con todo respeto y con toda seriedad, como medios de comunicación, y Communique Channel lo ha demostrado, debemos promover la convivencia y también la manifestación libre de ideas, pero con respeto. Con respeto. Y cuidando el margen de las cosas para no caer en la violencia, porque todo eso que hacemos nosotros los adultos, mi querido Rodolfo, sí, claro, finalmente lo están viendo los niños y los jóvenes, y luego resulta como un ejemplo que se propaga. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, porque lo que podemos pasar con esas tecnologías que decíamos, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, hay una dinámica de rapidez y de inmediatez tecnológica e informativa, pero también la formación que podamos nosotros como padres de familia generar sirve y sirve mucho. Oye, dentro de todas esas noticias, solo recordarte de que en unos meses más vamos a hacer la sede mundial de septiembre, ¿no? De los premios Nobel de la Sí, Paz. que eso es muy bueno para Yucatán. Es extraordinario, es un evento. Y el espíritu de este evento es precisamente la paz. La paz. Y además, digamos una cosa, pues Mérida es una ciudad en que ha logrado hacer un crecimiento y un desarrollo económico y turístico importante, y sobre todo, pues fomentando la paz. Yo creo que esto también es un acierto del gobernador Mauricio Vila, que va a ocasionar que los ojos del mundo pues estén enfocados en el estado de Yucatán. Y ya no falta mucho, será en septiembre, ¿no? Creo que han confirmado la última información que tuvimos acceso, eran como 16 o 18 premios Nobel de la Paz. Qué bonito. Que eso va a llamar la atención de los ojos del mundo en esas reuniones que va a haber en Mérida. Les estaremos informando de eso ampliamente. Bueno, pues ya se nos agotó el tiempo, Rodolfo. Con el gusto de siempre. Y esperamos que ustedes, nuestros comentarios sean de su agrado. Y nos vemos la próxima semana. Así es, próximo martes. Gracias, buenas noches.